La psicología, al igual que las demás ciencias, tratan de hacer intangibles los fenómenos tratados en su campo de análisis, volverlos una materia separada de lo sensible, de los sentidos, siendo así una materia de puro conocimiento. Esta intangibilidad científica es el resultado de la relación del sentido de alguna cosa o con alguna cosa, a su vez con lo conocido como realidad, y referencias que permitirán volver esa realidad a un valor científico. Una de las más importantes es el paradigma. El paradigma es un conjunto de elementos epistemológicos, teóricos y conceptuales que sirven como marco de referencia a la comunidad de investigadores de una determinada rama científica. Un paradigma constituye no un simple modelo, patrón, copia o muestra de algo que es real, sino que un paradigma es un modelo ejemplar, es decir, perfecto de tal modo que sea considerado digno de ser seguido e imitado. Un paradigma es un conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente, es decir, usados implícita o explícitamente por una comunidad. Compartido significa también convalidados táctica o temáticamente. Atendiendo a lo anterior, digamos que las teorías científicas se destacan no solamente por las leyes y las aplicaciones. Según nos dice Kohn, además son cruciales aspectos tales como las comunidades científicas, las convicciones y creencias y el periodo histórico en que aparecen las teorías, lo cual significa que la ciencia no es solo la formulación de leyes, sino lo que comparte una comunidad en términos de lenguaje, de visión, de socialización y de valoración. Por otra parte, la noción de paradigma deja entrever las consideraciones más importantes de Kohn sobre la historia de la ciencia, al afirmar que la ciencia no es una sucesión continua y acumulativa del saber, sino que responde más a la característica de una realidad de dos grandes y diferenciados momentos, a saber, la ciencia normal y la ciencia extraordinaria o revolucionaria. Los paradigmas cumplen una doble función. Por un lado, la positiva, que consiste en determinar las direcciones en las que ha de desarrollarse la ciencia normal, por medio de la propuesta de enigmas a resolver dentro del contexto de las teorías aceptadas. Por otro lado, la función negativa del paradigma es la de establecer los límites de lo que ha de considerarse ciencia durante el tiempo de su hegemonía. Según Thomas Kuhn, cada paradigma delimita el campo de los problemas que pueden plantearse, con tal fuerza que aquellos que caen fuera del campo de aplicación del paradigma ni siquiera se advierten. Las teorías que se inscriben en un paradigma no pueden traducirse en términos de la teoría que forman el paradigma posterior. Cada revolución científica es un cambio total de la percepción del mundo y por lo tanto viene acompañado de un cambio paradigmático. Los paradigmas cambian y se transforman de un modo semejante, aunque en gran escala, al de las hipótesis. Según Kuhn, un rasgo característico es la importancia dada al carácter revolucionario del proceso científico, donde una revolución implica el abandono de una estructura teórica y su reemplazo por otra, incompatible con la anterior. A partir de eso, podemos decir que el paradigma actúa como un mecanismo perceptivo y cognitivo, que transforma la realidad en una representación, dándole así sentido a esa realidad y volviéndola intangible. Ya que la realidad es compleja, el paradigma es algo necesariamente reductivo, que el investigador pone en marcha para poder construir el objeto científico de su investigación. Por tal razón, no se puede realizar ningún tipo de análisis de un fenómeno sin cursar a un paradigma. Dentro de la psicología hay 4 paradigmas científicos, siendo estos los 4 grandes sistemas de referencia del análisis de la comunicación. Sin embargo, en este video hablaremos del primero de ellos, el paradigma estructural expresivo. El paradigma estructural expresivo es un enfoque teórico que se utiliza en disciplinas como la psicología y la psicoterapia. Se centra en comprender cómo las estructuras mentales y emocionales influyen en la forma en que una persona se expresa y se relaciona con el mundo. Se enfoca en identificar patrones de pensamiento, creencias y emociones subyacentes para promover la autoconciencia y el crecimiento personal. Su objeto de estudio es la personalidad, es decir, la organización interna de la psique del emisor. Todos los fenómenos comunicativos superficiales se organizan en una estructura subyacente que puede ser expresada o no. El paradigma estructural expresivo tiene 4 niveles de profundidad que se refieren a la expresividad humana. Estos niveles son valores o certezas, actitudes, comportamientos y opiniones.
Según este paradigma, las diferentes estructuras que conforman nuestra vida, como la familia, la escuela o el trabajo, influyen en nuestra manera de entender y responder a los eventos del mundo que nos rodea. Además, se cree que la forma en que expresamos nuestras emociones y sentimientos también está influenciado por estas estructuras. El paradigma estructural expresivo ha sido criticado por su falta de objetividad y su enfoque en la subjetividad y la interpretación personal. Además, algunos críticos argumentan que el paradigma estructural expresivo no tiene en cuenta el contexto social y cultural en el que se produce la comunicación. Dentro del paradigma estructural expresivo, desde los deseos y motivaciones fundamentales hasta las expresiones verbales y comportamientos observables, cada nivel revela aspectos diferentes de la estructura interna de la psique. Este enfoque permite comprender cómo los elementos más profundos influyen en las manifestaciones externas de un individuo. Algunas teorías que intentan definir el funcionamiento concreto de la estructura interna de la psique son el modelo psicoanalítico, los modelos motivacionales y el modelo lógico-estructural. Estas teorías conciben la psique de manera diferente, ya sea como un aparato psíquico con la realidad biológica, como un conjunto de motivaciones inscritas en la psique, o como un sistema lógico de guía del comportamiento. Entrando al análisis de contenido, los métodos de análisis de contenido son los más acordes con este paradigma. Han sido construidos para revelar el fondo del discurso, es decir, la estructura de la personalidad. En el esquema de análisis de la comunicación de Lasswell, quién habla, de qué, a quién, cómo, con qué finalidad, con qué resultado. El psicólogo se interesa por el hablante. Se trata de actualizar la organización de su psique. El análisis de contenido es una herramienta de gran utilidad basada en el análisis y la interpretación de fuentes documentales y en identificar los códigos utilizados por el emisor del discurso, su contenido manifiesto, el contexto en el que surge y se desarrolla el mensaje, para descubrir y evidenciar los contenidos latentes. El objetivo es conocer no solo lo que se transmite literalmente, sino todo aquello que puede influir o condicionar el mensaje implícitamente. Abarquemos un poco sobre el análisis de la comunicación como una expresión de una organización interna de la psique. En este paradigma, la comunicación se interpreta como la manifestación de los conflictos internos y los mecanismos de defensa de la psique. Las expresiones verbales y no verbales de un individuo reflejan sus pulsiones, deseos y motivaciones más profundas. Interpretar estas comunicaciones es fundamental para comprender la estructura interna de la personalidad y cómo se manifiesta en el comportamiento. El modelo psicoanalítico entiende la enfermedad mental como un conflicto social interno, donde las pulsaciones primitivas del ello se enfrentan a los elementos racionales y morales del ego y superego. Las comunicaciones reflejan esta lucha interna, por lo que requieren ser interpretadas para acceder a su significado profundo. En conclusión, el paradigma estructural expresivo ofrece una perspectiva profunda sobre la influencia de la estructura interna de la psique en la comunicación y comportamiento. A través del análisis detallado de las expresiones y acciones, se puede acceder a la complejidad de la personalidad y comprender sus motivaciones subyacentes. El enfoque en la estructura interna de la psique enriquece nuestra comprensión de cómo se manifiesta la personalidad en la interacción con el entorno. Este paradigma ha sido fundamental en el desarrollo de la psicología clínica y psicoterapia, al proporcionar un marco teórico para comprender y abordar los problemas psicológicos desde una perspectiva profunda, aunque ha sido criticado por su énfasis en los aspectos inconscientes y su metodología interpretativa. El paradigma estructural expresivo sigue siendo una perspectiva influyente en la psicología contemporánea. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado y no te olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.